La peste negra, conocida también como la pestilencia, la gran mortandad o la peste, esta fue la pandemia más mortal registrada en la historia de la humanidad. Se piensa que la peste negra provocó la muerte de entre 75 a 200 millones de personas en Eurasia y el norte de África, alcanzando su máxima virulencia en Europa de 1347 a 1351. Esta es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. La peste negra fue una pandemia causada por una bacteria desconocida en Europa en aquellos momentos, que se contagia por las picaduras de las pulgas. Al parecer la bacteria se desarrolló entre las estepas de Asia y el norte de la India y llegó a Europa de manera inesperada y fortuita. Ocurría que en 1345 los mongoles atacaron la próspera ciudad comercial de Cafa, una colonia genovesa en Crimea, en las costas del Mar Negro. A causa de la resistencia de la ciudad, recurrieron a la guerra bacteriológica, es así que subieron como proyectiles a las catapultas cadáveres contagiados de peste y los lanzaron por encima de las murallas. Pero al parecer el punto real de contacto con la enfermedad fueron que las naves genovesas que reposaban en el puerto, e infestadas de ratas negras, la famosa Ratus ratus, transportaron involuntariamente la enfermedad a Mesina, Génova, Venecia y otros puertos europeos. La peste, que manifestaba bubones en las ingles y axilas, despobló comarcas enteras de Italia, Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría, Escandinavia y noroeste de Rusia. Su manifestación dentro de la sociedad fue con intensos y generalizados brotes de peste bubónica y se creía combinada con peste neumónica, que devastaron Europa durante el siglo XIV. Una de sus víctimas fue el rey de Castilla, Alfonso XI, fallecido durante el sitio de Gibraltar en 1350. Teorías de sus orígenes en Europa. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria, Yersinia pestis, pero veremos dos teorías que se manejaron para explicar su origen y expansión en Europa. La teoría temprana. El relato contemporáneo más fidedigno se encuentra en un informe de la Facultad de Medicina de París dirigido a Felipe VI de Francia, que culpaba a los cielos, porque se había formado una conjunción de 3 planetas en 1345. Esto causó una gran pestilencia en el aire. Esta es la teoría del miasma. Algunos eruditos religiosos musulmanes enseñaron que la pandemia era un martirio y a la vez misericordia de Dios, asegurando el lugar del creyente en el paraíso. Por esto algunos médicos musulmanes advirtieron que no se debía tratar de prevenir o tratar una enfermedad enviada por Dios. Otros, en cambio, adoptaron medidas preventivas y tratamientos para la plaga utilizada por los europeos. Estos doctores musulmanes también dependían de los escritos de los antiguos griegos. Debido al cambio climático y la pequeña era del hielo que sucedió en la Edad Media, en Asia, los roedores comenzaron a huir de los pastizales secos hacia zonas más pobladas, propagando la enfermedad. Esta enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, es comúnmente presente en poblaciones de pulgas transportadas por roedores de tierra, incluidas las marmotas, en diversas zonas, entre ellas Asia Central, Kurdistán, Asia Occidental, el norte de la India, Uganda. Yersinia pestis fue descubierta por Alexandre Yersin, un alumno de Louis Pasteur, durante una epidemia de peste bubónica en Hong Kong en 1894. Es decir, 500 años después del brote que azotó Europa. Yersin también demostró que este bacilo estaba presente en los roedores y sugirió que la rata era el principal vehículo de transmisión. El mecanismo por el cual Yersinia pestis es usualmente transmitida fue establecido en 1898 por Paul Louis Simond y se descubrió que incluía las picaduras de pulgas cuyos intestinos se habían obstruido al reproducirse la Yersinia pestis, varios días después de alimentarse de un huésped infectado. Este bloqueo provoca un hambre voraz a las pulgas y las impulsa a un comportamiento de alimentación agresivo, a su vez que intenta eliminar el bloqueo mediante la regurgitación, lo que da lugar a que miles de bacterias de la plaga sean arrastradas al lugar de alimentación, infectando al huésped. La peste bubónica también dependía de 2 poblaciones de roedores, uno resistente a la enfermedad, que actúan como anfitriones, manteniendo la enfermedad endémica, y un segundo que carece de resistencia. Cuando la segunda población muere, las pulgas se desplazan a otros huéspedes, incluyendo a las personas, creando así una epidemia humana. La importancia de la higiene solo se reconoció en el siglo XIX con el desarrollo de la teoría de los gérmenes de las enfermedades, la teoría microbiana de la enfermedad o teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Hasta entonces las calles estaban comúnmente sucias, con animales vivos de todo tipo alrededor y abundantes parásitos, facilitando la propagación de enfermedades transmisibles. Siendo más afectadas por las enfermedades las zonas de pobreza. Las epidemias asolaron las ciudades, y en particular a los niños. La plaga se propagó fácilmente por los piojos, el agua insalubre que bebían, los ejércitos, o por la falta de saneamiento. Uno de los primeros avances médicos como resultado de la peste negra fue el establecimiento de la idea de la cuarentena en la ciudad, estado de Ragusa, moderna Dubrovnik, Croacia, en 1377 a consecuencia de continuos brotes. Su origen en Asia.
Según un grupo de médicos genetistas de distintas naciones, dirigidos por Mark Achman, quienes analizaron la variación de la secuencia global de la bacteria, determinaron que las 3 grandes olas de la pandemia hicieron que ésta evolucionara en China o cerca de ella. El análisis también encontró que los ciclos selváticos de la enfermedad dependen de la transmisión por pulgas de vectores y el probable origen de la plaga en China no tiene nada que ver con su gente o con las ciudades llenas de gente. Las tumbas nestorianas que datan de 1339 cerca de Issyk Kul en Kirguistán tienen inscripciones que hacen referencia a la plaga, lo que ha llevado a muchos epidemiólogos a pensar que marcan el brote de la epidemia, de la cual podría haberse extendido fácilmente a China e India. Se piensa que las epidemias, que pueden haber incluido la peste, mataron a unos 25 millones de personas en toda Asia durante los 15 años anteriores a que llegara a Constantinopla en 1347. Propagación de la plaga en el oeste de Eurasia, 1346-1353. El 7º año después de su inicio, llegó a Inglaterra y comenzó en las ciudades y puertos que se unen en las costas, en Dorsetshire, donde, como en otros condados, hizo que el país quedara bastante vacío de habitantes, de modo que casi no quedaba ninguno vivo. Pero al final llegó a Gloucester, sí, incluso a Oxford y a Londres, y finalmente se extendió por toda Inglaterra con gran mortandad, de tal manera que la 10ª parte de cualquier grupo social quedó viva. Transmisión fuera de Asia. La enfermedad pudo haber viajado a lo largo de la ruta de la seda con los ejércitos y comerciantes mongoles, o pudo haber llegado por barco. A finales de 1346, los informes de la plaga habían llegado a los puertos marítimos de Europa, la India se despobló, Tartaria, Mesopotamia, Siria, Armenia se cubrieron de cadáveres. El brote europeo. Según se informa, la plaga se introdujo por primera vez en Europa a través de los comerciantes genoveses desde su ciudad portuaria de Cafa en Crimea en 1347. Llevada por 12 galeras genovesas, la plaga llegó en barco a Sicilia en octubre de 1347. La enfermedad se extendió rápidamente por toda la isla. Las galeras de Cafa llegaron a Génova y Venecia en enero de 1348. Pero fue el brote de Pisa unas semanas más tarde el punto de entrada al norte de Italia. A finales de enero, una de las galeras expulsadas de Italia llegó a Marsella. Desde Italia, la enfermedad se propagó por el noroeste de Europa, asolando a Francia, España, que fue golpeada por el calor. La epidemia hizo estragos en las primeras semanas de julio, Portugal e Inglaterra en junio de 1348. Y luego se extendió hacia el este y el norte a través de Alemania, Escocia y Escandinavia desde 1348 hasta 1350. Se introdujo en Noruega en 1349 cuando un barco desembarcó en Askøy, luego se extendió a Corvin, el moderno Bergen, y a Islandia. Finalmente, se extendió al noroeste de Rusia en 1351. La plaga era algo más raro en partes de Europa con un comercio menos desarrollado con sus vecinos, incluyendo la mayoría del País Vasco, partes aisladas de Bélgica y los Países Bajos, y pueblos alpinos aislados en todo el continente. Según algunos epidemiólogos, los periodos de clima desfavorable diezmaron las poblaciones de roedores infectados por la peste y obligaron a sus pulgas a buscar otros huéspedes, induciendo brotes de peste que a menudo alcanzaban su punto máximo en los calurosos veranos del Mediterráneo, así como durante los frescos meses de otoño de los estados bálticos del sur. Entre otros muchos culpables del contagio de la peste, la malnutrición, aunque sea a distancia, también contribuyó a una pérdida inmensa en la población europea, ya que debilitó los sistemas inmunológicos. Brote en Asia Occidental y África del Norte. La enfermedad afectó a varias regiones del Oriente Medio y el norte de África durante la pandemia, lo que provocó una grave despoblación y un cambio permanente en las estructuras económicas y sociales. A medida que los roedores infectados fueron infectando a nuevos roedores, la enfermedad se propagó por toda la región, entrando también desde el sur de Rusia. Para el otoño de 1347, la plaga había llegado a Alejandría en Egipto, transmitida por mar desde Constantinopla, según un testigo contemporáneo, de un solo barco mercante que transportaba esclavos. A finales del verano de 1348 llegó a El Cairo, capital del sultanato mameluco, centro cultural del mundo islámico y la ciudad más grande de la cuenca del Mediterráneo. El niño sultán, An-Nasir Hassan, huyó y más de un tercio de los 600.000 residentes murieron. El Nilo se ahogó con los cadáveres a pesar de que El Cairo tenía un hospital medieval, el Bimaristan de finales del siglo XIII del complejo de Calawun. El historiador Al-Makrisi describió el abundante trabajo de los sepultureros y los practicantes de los ritos funerarios, y la peste reapareció en El Cairo más de 50 veces en el siglo y medio siguiente. Durante 1347, la enfermedad viajó hacia el este hasta Gaza en abril, en julio había llegado a Damasco, y en octubre la plaga había estallado en Alepo. Ese año, en el territorio del moderno Líbano, Siria, Israel y Palestina, las ciudades de Askelón, Acre, Jerusalén, Sidón y Homs estaban todas infectadas. En 1348, la enfermedad llegó a Antioquía. Los residentes de la ciudad huyeron hacia el norte, pero la mayoría de ellos terminaron muriendo durante el viaje.
En el plazo de 2 años, la plaga se había extendido por todo el mundo islámico, desde Arabia hasta el norte de África. La pandemia se extendió hacia el oeste desde Alejandría a lo largo de la costa africana, mientras que en abril de 1348 Túnez fue infectada por un barco procedente de Sicilia. Túnez fue entonces atacada por un ejército de Marruecos. Este ejército se dispersó en 1348 llevando con ellos el contagio a esta ciudad, cuya epidemia también puede haber sido sembrada desde la ciudad islámica de Almería en Al-Ándalus. La Meca se infectó en 1348 por los peregrinos que realizaban el Hajj. Durante 1348, los registros muestran que la ciudad de Mosul sufrió una epidemia masiva, y la ciudad de Bagdad experimentó una segunda ronda de la enfermedad. Signos y síntomas. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre de 38 a 41 grados centígrados, dolores de cabeza, dolor de articulaciones, náuseas y vómitos, y una sensación general de malestar. Si no se tratan, de los que contraen la peste bubónica, el 80% muere en 8 días. Los relatos contemporáneos de la pandemia son variados y a menudo imprecisos. El síntoma más comúnmente observado fue la aparición de bubones, o gagoxiolos, en la ingle, el cuello y las axilas, que resumaban pus y sangraban al abrirse. Descripción de Boccaccio. Ya sea hombre o mujer, primero hay un tumor en la ingle o en la axila, algunos tienen el tamaño de una manzana común, otros tienen el tamaño de un huevo a partir de las 2 partes del cuerpo. Este gagoxiolo mortífero comenzó a propagarse rápidamente y a propagarse en todas las direcciones indistintamente, después cambió la forma de la enfermedad y, en muchos casos, los puntos negros o morados aparecieron en los brazos, muslos, o en otros lugares, y ahora son grandes y pequeños. El gabogelo ha sido, y sigue siendo, una muestra infalible de la proximidad a la muerte, independientemente de en quién se presenten, significaban lo mismo. Consecuencias. Cantidad de muertes. No hay cifras exactas para el número de muertos, la tasa variaba mucho según la localidad. En los centros urbanos, cuanto mayor era la población antes del brote, mayor era la duración del periodo de mortalidad anormal. Se dice que mató a unos 75 a 200 millones de personas en Eurasia. La tasa de mortalidad de la peste negra en el siglo XIV fue mucho mayor que la de los peores brotes del siglo XX de Yersinia pestis, que se produjo en la India y mató hasta el 3% de la población de ciertas ciudades. Según el historiador medieval Philip Dailader, es probable que en 4 años, entre el 45 y el 50% de la población europea muriera de peste. El historiador noruego Ole Benedicto sugiere que podría haber sido hasta el 60% de la población europea. En 1348, la enfermedad se propagó tan rápidamente que antes de que cualquier médico o autoridad gubernamental tuviera tiempo de reflexionar sobre sus orígenes, alrededor de 1/3 de la población europea ya había perecido. En las ciudades llenas de gente, no era raro que muriera hasta el 50% de la población. La mitad de la población de París, de 100.000 personas, murió. En Italia, la población de Florencia se redujo de 110.000 a 120.000 habitantes en 1338 y a 50.000 en 1351. Al menos el 60% de la población de Hamburgo y Bremen pereció, y un porcentaje similar de londinenses puede haber muerto también por esta enfermedad, con un número de muertos de aproximadamente 62.000 entre 1346 y 1353. Los registros fiscales de Florencia sugieren que el 80% de la población de la ciudad murió en 4 meses en 1348. Antes de 1350, había alrededor de 170.000 asentamientos en Alemania, y esto se redujo en casi 40.000 para 1450. Los monjes, monjas y sacerdotes fueron especialmente afectados ya que cuidaban a las víctimas de la peste negra. El cronista italiano Agnolo di Tura registró su experiencia desde Siena, donde la peste llegó en mayo de 1348. El padre abandonó al niño, la esposa al marido, un hermano al otro, ya que esta enfermedad parecía golpear a través de la respiración y la vista. Y así murieron. Y no se encontró a nadie que enterrara a los muertos por dinero o amistad. Los miembros de una casa llevaron a sus muertos a una zanja lo mejor que pudieron, sin sacerdote, sin oficios divinos, se cavaron grandes fosas y se apilaron profundamente con la multitud de muertos. Y murieron por cientos tanto de día como de noche, y tan pronto como esas zanjas se llenaron, se cavaron más, y yo, Agnolo di Tura, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. Y también estaban aquellos que estaban tan poco cubiertos de tierra que los perros los arrastraron y devoraron. Había muchos cuerpos por toda la ciudad. No hubo nadie que llorara por ninguna muerte, por todos los que esperaban la muerte. Y tantos murieron que todos creyeron que era el fin del mundo. Consecuencias económicas. Con una disminución tan grande de la población a causa de la pandemia, los salarios se dispararon en respuesta a la escasez de mano de obra. Por otra parte, en el cuarto de siglo posterior a la peste negra en Inglaterra, es evidente que muchos trabajadores, artesanos y artesanas, los que vivían solo de salarios monetarios, sufrieron una reducción de los ingresos reales debido a la inflación galopante. Los terratenientes también se vieron obligados a sustituir las rentas monetarias por servicios de mano de obra en un esfuerzo por mantener a los inquilinos. Consecuencias ambientales.
Algunos historiadores creen que las innumerables muertes provocadas por la pandemia enfriaron el clima, liberando tierras y desencadenando la reforestación. Esto puede haber llevado a la pequeña edad de hielo, persecuciones. El renovado fervor religioso y el fanatismo florecieron en la estela de la peste negra. Algunos europeos se dirigieron a diversos grupos como judíos, frailes, extranjeros, mendigos, peregrinos, leprosos y romaníes, culpándolos de la crisis. Los leprosos, y otros con enfermedades de la piel como el acné o la psoriasis, murieron en toda Europa. Debido a que los curanderos y los gobiernos del siglo XIV no podían explicar o detener la enfermedad, los europeos recurrieron a las fuerzas astrológicas, los terremotos y el envenenamiento de los pozos por parte de los judíos como posibles razones para los brotes. Muchos creían que la epidemia era un castigo de Dios por sus pecados y que podían aliviarse ganando el perdón de Dios. Hubo muchos ataques contra las comunidades judías. En la masacre de Estrasburgo de febrero de 1349, unos 2000 judíos fueron asesinados. En agosto de 1349, las comunidades judías de Maguncia y Colonia fueron aniquiladas. En 1351, 60 comunidades judías grandes y 150 pequeñas habían sido destruidas. Durante este periodo muchos judíos se trasladaron a Polonia, donde recibieron una cálida bienvenida del rey Casimiro el Grande. Consecuencias sociales. Una teoría que ha sido propuesta es que la devastación en Florencia causada por la peste negra dio lugar a un cambio en la visión del mundo de la gente en la Italia del siglo XIV y llevó al Renacimiento. Italia fue particularmente afectada por la pandemia, y se ha especulado que la familiaridad resultante con la muerte hizo que los pensadores se preocuparan más de sus vidas en la tierra, en lugar de la espiritualidad y la vida después de la muerte. También se ha argumentado que la peste negra provocó una nueva ola de piedad, que se manifestó en el patrocinio de obras de arte religiosas. Sin embargo, esto no explica del todo por qué el Renacimiento ocurrió específicamente en Italia en el siglo XIV. La peste negra fue una pandemia que afectó a toda Europa de la manera descrita, no solo a Italia. Como resultado de la disminución de la población, el valor de la clase obrera aumentó, y los plebeyos llegaron a disfrutar de más libertad. Para responder a la creciente necesidad de mano de obra, los trabajadores viajaban en busca de la posición más favorable económicamente. La población del Cairo, en parte debido a las numerosas epidemias de peste, era a principios del siglo XVIII la mitad de lo que era en 1347. La población de algunas ciudades italianas, en particular Florencia, no recuperó su tamaño anterior al siglo XIV hasta el siglo XIX. La disminución demográfica debido a la pandemia tuvo consecuencias económicas, los precios de los alimentos cayeron y el valor de la tierra disminuyó cerca al 40% en la mayor parte de Europa entre 1350 y 1400. Los propietarios de tierras se enfrentaron a una gran pérdida, pero para los hombres y mujeres corrientes fue una ganancia inesperada. Los sobrevivientes de la pandemia descubrieron no solo que los precios de los alimentos eran más bajos, sino también que las tierras eran más abundantes, y muchos de ellos heredaron la propiedad de sus parientes muertos, y esto probablemente desestabilizó el feudalismo. La evidencia de ADN. La confirmación definitiva del papel de Yersinia pestis en la peste negra llegó en 2010 con una publicación en PLOS Pathogens Science. Evaluaron la presencia de ADN en las cavidades de los dientes en los esqueletos humanos de las fosas comunes en el norte, centro y sur de Europa que estaban asociadas arqueológicamente con la peste negra y los resurgimientos subsiguientes. Los autores concluyeron que esta nueva investigación, junto con los análisis previos del sur de Francia y Alemania, pone fin al debate sobre la causa de la peste negra, y demuestra sin ambigüedad que Yersinia pestis fue el agente causante de la plaga epidémica que asoló Europa durante la Edad Media. Además de la infección bubónica, otros apuntan a otras formas de peste septicémica, un tipo de envenenamiento de la sangre, y neumónica, una plaga transmitida por el aire que ataca a los pulmones antes que al resto del cuerpo, que prolongan la duración de los brotes a lo largo de las estaciones y ayudan a explicar su alta tasa de mortalidad y los síntomas adicionales registrados. Recurrencias. Segunda pandemia de plagas. La plaga volvió repetidamente a acechar a Europa y al Mediterráneo a lo largo de los siglos XIV al XVII. La tercera pandemia de peste, 1855-1859, comenzó en China a mediados del siglo XIX. Se extendió a todos los continentes habitados y mató a 10 millones de personas solo en la India. 12 brotes de peste en Australia entre 1900 y 1925 provocaron más de 1000 muertes, principalmente en Sydney. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Espero que el video te haya gustado, a mí me gustó mucho producirlo. Hasta la próxima.